Capítulo 2. Constitución. ¿Necesita Chile un proceso constituyente? Reflexionemos desde nuestra vida cotidiana. ¿Qué implica para nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de Chile, ser parte de un proceso constituyente? ¿Qué derechos y responsabilidades ciudadanas motivan este proceso? A continuación, un artículo extraído de lanación.cl. En este aparece una fotografía de una marcha ciudadana con un joven sosteniendo un cartel donde aparece el icono de una persona en color naranjo botando la Constitución actual de Chile a un basurero. Despertando a nuestras reflexiones. Encuesta CADEM informa que un 78% de los chilenos afirma que Chile necesita una nueva constitución. Artículo escrito por Giselle Saure y publicado el día lunes 11 de noviembre de 2019. Mientras, el 52% está por reemplazar totalmente la actual Carta Magna y un 42% considera solo deben hacerse modificaciones sobre el texto actual en vez de cambiar totalmente la Constitución. Otro dato importante es que el 59% de los consultados está por reponer el voto obligatorio. Aunque descendió 9 puntos respecto de la última medición, la encuesta CADEM de la primera semana de noviembre reveló que el 78% de los chilenos está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución. En tanto, el nivel de desacuerdo con este planteamiento aumentó en 15 puntos, subiendo del 1% a 16% respecto de la última semana de octubre. Frente a la pregunta si prefiere cambiar totalmente la Carta Fundamental, el 52% de los consultados opina que hay que redactar una nueva, mientras que el 42% se inclina por hacer modificaciones tomando como base el texto actual. Dentro de las razones esgrimidas para reemplazar o modificar el articulado que rige la institucionalidad del país, lidera las respuestas el establecer un nuevo trato con la ciudadanía en sintonía con los nuevos tiempos, con 32%. Le sigue porque se originó en dictadura con un 20%. Luego, generar verdaderos cambios y que se arregle el país con un 18%, garantizar derechos sociales mínimos con un 12% y finalmente porque está hecha para privilegiar solo a algunos con otro 12%. Sobre el mecanismo de cambio constitucional, el 54% prefiere que sea a través de una asamblea constituyente expresamente elegida para este efecto, 8 puntos más respecto al mes de octubre. En tanto, el 11% opta por el Congreso actual o futuro en conformidad con la actual Carta Magna, 24% por ambos y solo un 6% por ninguno, ya que no hay que cambiar la Constitución. En relación con temas específicos del debate, 36% prefiere un gobierno como el actual de 4 años sin reelección inmediata, 33% opta por 5 años sin reelección y 28% por 4 años con reelección inmediata. Asimismo, el 91% de los chilenos está de acuerdo con reducir en al menos un 20% el sueldo de los parlamentarios y altos cargos públicos, y el 88% está de acuerdo con reducir el número de diputados de 155 a 120 y el número de senadores de 52 a 40. Finalmente, 59% está por volver al voto obligatorio, 9 puntos más que en junio del 2019 y superando por primera vez desde el 2015 de manera significativa a aquellos que quieren mantener el voto voluntario, que cayeron 8 puntos y anotaron 41%. Reflexionemos y opinemos en conjunto. ¿Qué razones explicarían el alto porcentaje de chilenos y chilenas que afirman que nuestro país necesita una nueva constitución? ¿Qué planteamientos asociados los encuestados a favor y en contra de una nueva constitución en la encuesta CADEM te parecen más relevantes? ¿Por qué? ¿Qué es una constitución? Observemos y reflexionemos en torno al siguiente audiovisual. A continuación, se presenta un enlace a una fuente audiovisual titulada ¿Qué es una constitución? El video consta de una animación estilo whiteboard
donde una mano a color dibuja y plasma el relato oral en una historia ilustrada utilizando un pizarrón blanco y un plumón negro. IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. La Constitución en pocas palabras. ¿Qué es una Constitución? Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución, para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado.
Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Logo de IDEA. Para saber más sobre IDEA International, entra a www.idea.int. ¿Te parece fundamental la existencia de una constitución para una sociedad democrática? ¿Por qué? Entonces, ¿qué entendemos por una constitución? Una constitución es la ley fundamental de un Estado. Ella define y disciplina todas las normas que se establezcan en ese mismo Estado. De modo que las leyes, reglamentos y contratos deben respetar la Constitución. Por ello, cada normativa que gobierne las vidas de los ciudadanos y las ciudadanas está, en última instancia, gobernada por la Constitución. La Constitución lista los derechos de los que las personas somos titulares, está, como una suerte de espejo, mostrando la forma en que nos vemos unos a otros, unas a otras. El tipo de derechos que las personas pueden reclamar frente a los tribunales depende que estos se reconozcan en la Carta Constitucional o sean reconocidos por tratados o convenciones internacionales suscritos por Chile. Por ello, ha habido casos en que las personas establecen demandas para que se les reconozcan derechos que finalmente no son aprobados porque la Constitución no los considera como derechos. Reflexionemos y opinemos en conjunto. ¿Nos vemos, por ejemplo, como titulares del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, entre otros? ¿Nos vemos como titulares de derechos sociales, como el derecho a la vivienda, a un empleo, entre otros? ¿Reconocemos la participación ciudadana de los niños y adolescentes como sujetos de derecho? ¿Reconocemos a nuestros pueblos originarios como titulares de su derecho a la autodeterminación? Análisis de caso. Propiedad del agua en Chile. Los detalles de la ley que regula su uso y que esta semana no sorteó la valla constitucional. El proyecto que reformaba la Carta Magna no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el Senado, por lo que no podrá ser discutido por al menos un año. EMOL, viernes 21 de febrero del año 2020, Santiago. El pasado martes, un largo y extenso debate se vivió al interior del Senado. Esto por un tema controvertido y que ha sido parte de las banderas que han levantado los manifestantes desde el estallido social del 18 de octubre. El agua. Específicamente, en la sala de la Cámara Alta se discutió la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de aguas, lo que consideraba, entre otras cosas, declarar el agua como bien nacional de uso público en la propia Carta Magna. ¿Y el resultado? Rechazado por 12 votos en contra y 24 a favor, ya que se requerían 2/3 de los 43 senadores para que el proyecto fuera visado. Con esto, el proyecto no podrá retomar su discusión al interior del Parlamento durante al menos un año. Aunque de todas formas, se espera que el tema vuelva cuando inicie el debate constitucional
que se podría instalar en los próximos meses. Reflexionemos y opinemos en conjunto. ¿Es importante que la propiedad de las aguas esté plasmada en la Constitución? A continuación, se presenta una imagen pictórica donde aparecen diversas personas sobre un muelle mirando hacia el mar en medio de la noche. Tras ellos y ellas, la amarilla luz de un faro que cruza la escena. Las personas hacen diversos gestos y se valen de distintas herramientas, intentando divisar qué es lo que hay más allá. Junto a la imagen, el siguiente texto. La Constitución impacta directamente la vida de las personas, en la medida que sus autoridades no pueden hacer cualquier cosa, sino que perseguir solo fines legales y de acuerdo con las formas que la misma ley establece. Por ejemplo, en el caso de la seguridad pública, que es un fin legal, las autoridades policiales deben seguir los caminos legales, es decir, las normas y protocolos que se desprendan de ellos. Preguntas para la reflexión. ¿Qué derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución actual? ¿Cuál crees que es un derecho fundamental que no está reconocido y que debiese estarlo? Observemos y reflexionemos en torno al siguiente audiovisual. A continuación, se presenta un enlace a una fuente audiovisual titulada Campaña El Asado Constituyente, bajo la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2015. El video consta de una animación estilo whiteboard donde una mano a color dibuja y plasma el relato oral en una historia ilustrada utilizando un pizarrón blanco y un plumón negro. En Chile se está preparando una nueva constitución. Y por primera vez, todos y todas tenemos derecho a participar. Encontrémonos en el asado constituyente. Capítulo 2. ¿Cómo afecta la Constitución nuestra vida cotidiana? La discusión sobre una nueva Constitución nos permite acordar la sociedad que queremos construir y cómo nos vamos a organizar para lograrlo. Este es un asunto crucial porque a través de la Constitución definimos cómo elegir a nuestros representantes y cómo garantizamos que se respete la diversidad, el acceso y calidad a la educación y cómo acceder al mejor nivel de salud posible, un sueldo justo y equitativo, con buenas condiciones de trabajo y pensiones adecuadas, la calidad de tu casa y del entorno, y hasta cómo participarás en la toma de decisiones que te afectarán a ti, tu barrio, tu comuna, tu región o el país en su conjunto. Esta no es una decisión que dé lo mismo para tu vida cotidiana o la de tu familia. Lo que se ponga o deje de poner allí afectará tu futuro y el de todos quienes vivimos en este país. Juégatela para que los derechos humanos sean el centro de este nuevo acuerdo social. El asado constituyente. Preparemos la nueva constitución entre todos y todas. ¿Y tú, con qué te pones? Infórmate en www.indh.cl/constituyente. ¿En qué aspectos de tu vida consideras que impacta mayormente la Constitución actual? Entonces, ¿es relevante una Constitución para la vida diaria? Cada vez que quiera adoptarse alguna medida que pueda abordar los problemas que la ciudadanía pone sobre la mesa como los asuntos que más le preocupan, esas medidas deberán respetar la Constitución. Por ello, es que la Constitución importa en la vida de las personas y la influye. Si los problemas que hoy más preocupan a la ciudadanía son salud, educación, previsión social, derechos laborales y medio ambiente, entre otros, entonces cualquier medida que se adopte para abordar esos asuntos debe respetar la Constitución, tanto desde el punto de vista de los procedimientos como de sus contenidos. A continuación, se presenta un gráfico que muestra al centro un círculo en azul que dice la Constitución, en letras blancas. A partir de él, 4 cuadros con los siguientes textos en su interior. Define el tipo de comunidad política que somos. Reconoce principios fundamentales que orientan las políticas públicas. Distribuye el poder, lo organiza y define la forma en que se ejercerá ese poder al interior de un Estado.
reconoce los derechos y deberes fundamentales de todo ciudadano y ciudadana. Un poco de historia. La Constitución que nos rige actualmente. Génesis y práctica de la C80. La Constitución que nos rige actualmente fue redactada en 1980 durante la dictadura militar sin garantizar la participación ciudadana en su elaboración, sino más bien a través de una comisión designada. A esto lo siguió el trabajo del Consejo de Estado, un órgano asesor del jefe de Estado y que estaba integrado por los expresidentes de la República y finalmente con la firma de la Junta Militar. Si bien ese texto fue plebiscitado, ese plebiscito fue realizado una vez que la Constitución ya estaba acordada, sin supervisión electoral y en un contexto de fuerte represión estatal. A continuación, se presenta un gráfico que dice: ante esta realidad, es importante tener en cuenta dos ideas fundamentales. 1. Lo primero, estamos frente a un proceso único en nuestra historia como país, ya que por primera vez tenemos la posibilidad de diseñar una constitución de manera participativa y no bajo la acción de Fuerzas Armadas. 2. Lo segundo, la Constitución de 1980 ha mermado la participación ciudadana en nuestro país, estableciendo una serie de mecanismos destinados a operar como diques de contención frente a las demandas sociales de la ciudadanía. Actividad. Interpretación de fuentes. La propaganda callejera sobre temas políticos y sociales son siempre el reflejo de una época y nos muestran el punto de vista y la intencionalidad de sus autores. Una propaganda es un mensaje impreso hecho de imágenes que van acompañadas de un texto breve y preciso. La propaganda tiene como objeto la transmisión de un mensaje a un público amplio y por lo tanto ha de ser muy claro y capaz de producir un impacto rápido en los destinatarios. Observa con atención las siguientes fuentes de propaganda callejera. Fuente 1. Propaganda callejera de apoyo a una nueva constitución en Chile. Se presentan dos imágenes en comparativa. La primera dice: la constitución que siempre hemos tenido, y aparece la ilustración de un grupo de oligarcas y representantes de las Fuerzas Armadas estrechando manos frente a una mesa con la Constitución y muchos billetes verdes volando entre ellos. La segunda, bajo la anterior, dice: la Constitución que queremos, y aparece la ilustración de personas diversas y coloridas frente a una mesa con una nueva Constitución. Sobre ellas y ellos, carteles que dicen: estudiantes, deportistas, profesores, trabajadores, pueblos originarios, líderes sindicales, jubilados, artistas, feministas, pymes y comunidad LGTBI. Fuente 2. Propaganda callejera de rechazo a una nueva constitución en Chile. Se presentan dos imágenes complementarias. Una de ellas es un rayado sobre muro que dice: no a la nueva constitución, no al chavismo en Chile. Y la otra es un cartel que dice: yo voto rechazo por Chile, la paz y mi familia. Con una bandera chilena, la palabra rechazo en color rojo y un corazón igualmente rojo al centro de la palabra familia en vez de la letra M. Reflexionemos y opinemos en conjunto realizando un análisis comparativo y crítico de ambas fuentes siguiendo los criterios propuestos. Descripción de las características generales de las fuentes observadas. Testimonio que proporcionan las fuentes sobre el momento histórico que reflejan. Símbolos que se utilizan para transmitir las ideas del mensaje. Para saber más, ingresa a el sitio web del Congreso Nacional de Chile. Se precisa el enlace en el documento de cuadernillo. El sitio web del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales. Se precisa el enlace en el documento de cuadernillo. Libro El fraude, 2013, autor Claudio Fuentes S. Editorial Heathers. A continuación, se presenta un glosario de términos a explicar. Asamblea Constituyente. Aunque no tiene una definición legal, se refiere a la instancia en la cual un grupo de representantes ciudadanos
se reúne para diseñar y discutir la redacción de una nueva constitución o realizar reformas constitucionales que se aplicarán a toda la población del país. El abogado Jorge Correa Sutil explicó en El Mercurio que sus integrantes son todos elegidos especialmente para deliberar la nueva constitución sin integración de parlamentarios. Dentro de las más reconocidas históricamente se encuentran el Proceso Francés de 1789 y la Convención de Filadelfia de 1787 en Estados Unidos. Consulta ciudadana. Es un mecanismo de participación ciudadana contemplada en el artículo 73 de la Ley número 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. Constitución Política de 1980. Carta Fundamental vigente. Fue redactada durante la segunda mitad de la década de los 70. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Díez y Alejandro Silva Bascuñán, además del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Esta constitución reforzó el sistema presidencialista de gobierno que ya tenía la Constitución Política de 1925. Creó el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, dispuso un tipo de democracia tutelada que se expresa, entre otras cosas, en que en sus comienzos explícitamente excluía de la vida política y civil a los partidos y movimientos de izquierda de orientación marxista o anticapitalista, y en el hecho que a la fecha no asegura la subordinación del poder militar al poder político civil. Además, estableció un Estado subsidiario. Independizó al Banco Central del Poder Ejecutivo. Creó la figura de los senadores designados y la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Por último, estableció que el presidente en ejercicio, Augusto Pinochet, se mantendría en el poder hasta 1988. Se aprobó el 11 de septiembre de 1980 en un plebiscito que se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin mecanismos de supervisión. Ley Orgánica Constitucional. De acuerdo con el Glosario Constituyente abreviado, presentado por profesores de Derecho de la Universidad de Santiago, una ley orgánica constitucional es un tipo de ley cuya principal característica es que trata las materias definidas por la Constitución. Principalmente, regula los contenidos y funciones de las instituciones fijadas por ella, como por ejemplo, regulaciones en materias ministeriales. Créditos. Producción audiovisual accesible. Pupa Estudio Creativo. Grabación y masterización sonora. Estudio Carrusel. Realización audiovisual. Jimena Quirós Peters. Maquillaje. Tania Reutemann Soldán. Interpretación en lengua de señas chilena. Viviana Azócar Covarrubias. Locución. Daniela Oyarzún. Asesoría en lengua de señas chilena. Laura Guzmán Enríquez. Asesoría en audiodescripción, Stephanie Leiva.